buenas tardes a todas, todos, todes. Damos inicio a este cuarto encuentro titulado Políticas de Género en la Defensa Nacional, que está desarrollado en el marco del Libro Blanco de la Defensa Argentina 2023. Vamos a iniciar primero dando un contexto para quienes están ingresando y son parte de la universidad. El Libro Blanco de la Defensa 2023 tiene como objetivo principal plasmar los lineamientos de la política de defensa de nuestro país en función de los cambios acontecidos en el escenario global, regional y nacional en los últimos años, a fin de reflejar las transformaciones y avances del proceso de modernización de la defensa nacional. Se trata de un documento clave de fomento de la paz ante la comunidad internacional que expone la política estratégica y de planificación de la defensa nacional a mediano y largo plazo, elaborado con perspectiva plural y federal en base a la construcción de un amplio consenso por parte de los principales actores de la defensa, el sector académico y la ciudadanía en su conjunto, en una labor fundamental para la democracia. Su desarrollo otorga la legitimidad a la política de defensa nacional y brinda conocimientos sobre sus lineamientos a la sociedad, lo que lo transforma en una herramienta central de transparencia y responsabilidad, no solo a nivel nacional, sino también en el plano regional e internacional. El Libro Blanco de la Defensa es un documento de promoción de las prácticas democráticas que brindan transparencia sobre acciones y objetivos y contribuyen a generar un mejor conocimiento sobre la política de defensa nacional de acuerdo al contexto histórico en el cual se enmarca actualmente. En este sentido, tras 8 años desde la última publicación, el Libro Blanco de la Defensa 2023 se explayará sobre aquellas políticas que marcan el giro estratégico ocurrido en los últimos 3 años en materia de defensa, entre las que se encuentran, sin lugar a dudas, las políticas de género. En este sentido, en este cuarto encuentro, vamos a reflexionar justamente sobre las políticas de género y lo desarrollaremos a partir de 3 instancias. Esta mesa de apertura, que estará a cargo de María Fernanda Llobet, Laura Mason y Ana María Lois. Y después tendremos 2 instancias más, que es la segunda mesa, que estará Dora Barrancos, Ana Laura Rodríguez Gustá, Romina Soldad, Iliana Arduino y Cecilia Alemán. Y en el conversatorio final, Nilda Garré, con la presentación de Héctor Macei. Bien. Ok, acá me apuntan. Está presente, está muy bien. Está muy bien. Bueno, primero que nada queremos también manifestar la alegría que se haya elegido a la Universidad Nacional de San Martín para poder realizar esta jornada, agradeciendo también que este espacio de reflexión y de debate sea nuestra universidad, así que mencionar eso. Y también damos inicio entonces, si les parece, a la presentación de la mesa de apertura. Que vamos a iniciar con la palabra de Fernanda Llobet, que es abogada egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especializada en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata y posgrado en Derechos Humanos de la Universidad de Graz, Austria. Directora provincial de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Santa Fe hasta el 2007, asesora y posteriormente jefa de asesores de presidencia del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Nación, subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Políticas Militar del Ministerio de Defensa hasta el 2015 y nuevamente designada en dicha función en el Ministerio de Defensa desde diciembre del 2019 a la fecha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la universidad por la invitación, por recibirnos y muchas gracias a la doctora Laura Mason también por convocarme a esta jornada. Cuando me convocó Laura me preguntaba en qué año se había iniciado, se había creado la Dirección de Políticas de Género en el Ministerio de Defensa. Fue en el año 2008, dependiendo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fue en el 2008 y por esos años se dio realmente una reforma normativa muy profunda en el Ministerio de Defensa. Creo que la reforma más importante de orden de modernización de las Fuerzas Armadas, no solo en los aspectos institucionales, sino orgánico, doctrinario, formativo.
la creación de la Dirección de Políticas de Género coincide con otras normas, por ejemplo, con la reglamentación de la Ley de Defensa, que fue en el año 2006, que termina de definir la misión principal de las Fuerzas Armadas, complementando la Ley de Defensa. Después de muchos años, la Ley de Defensa era del año 1985 y recién en 2006 se reglamenta la Directiva de Organización de las Fuerzas Armadas, que fortalece el rol del Estado Mayor Conjunto, crea el Comando Operacional. Fueron años también los que se creó el ciclo de planeamiento de la Defensa Nacional por otro decreto, el 1729. Por esos años se le da un rol muy importante al Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa pasa a ser el principal asesor del presidente y la Ley de Ministerios le asigna facultades y competencias, entre ellas intervenir en materia de ascensos. Digo esto porque eso es, dentro de mis competencias, una de las áreas más importantes. En materia de ascensos, el Ministerio de Defensa interviene en la definición de los perfiles. Los jefes de las fuerzas elevan propuestas y esas propuestas son revisadas y supervisadas por el Ministerio en cuanto a los legajos, pero también son remitidas a la Dirección de Derechos Humanos y a la Dirección de Políticas de Género para que emitan opinión y para que nos informen al área a cargo mío, a la SEAM, la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares, si existen denuncias por casos de violencia de género en todas sus modalidades y en todas sus formas. Cuando llegan esas denuncias, esas listas, esas propuestas de los jefes de Estado Mayor son analizadas y en casos de existir denuncias, esas propuestas esos militares o esos oficiales propuestos son separados de esas listas. Ese circuito, ahí la veo a Ileana Arduino, que fue la primera directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, se mantiene hasta la actualidad. Es una política que se inició durante la gestión de Nilda Garré y se sigue manteniendo tal cual. Ahora no surgen casos de violaciones por casos de lesa humanidad, pero sí casos de violencia de género, y trabajamos con Laura permanentemente en esos casos. En esta última propuesta de ascensos, por ejemplo, también se analizó el cumplimiento del curso de la Ley Micaela, que eso fue una novedad, analizar quiénes habían cumplimentado la Ley Micaela y quiénes no, y en los casos en que no habían cumplimentado, se instruyó a los jefes de Estado Mayor para darles otra oportunidad y que pudieran dar cumplimiento, ya que es obligatoria. Es decir, que no solo existen políticas de género, sino que también en otras políticas de defensa tenemos incorporado la perspectiva de género. En ese caso en particular, también, por ejemplo, de las propuestas que nos llegan de los jefes de Estado Mayor de ascenso, nosotros analizamos también cuántas mujeres hay propuestas en el cuerpo profesional, cuántas en el cuerpo comando. También pasa con los casos de comisiones al exterior, que son cuando se envían a oficiales y suboficiales a adiestrarse o a formarse en el exterior, lo que es muy importante para las carreras. También en ese caso analizamos y recomendamos que en igual proporción se envíen oficiales y suboficiales mujeres, porque eso va a ser determinante en la carrera posterior y las posibilidades de ascenso futuro que tengan. Es decir, que además de las políticas de género específicas, en todas las políticas de defensa, incluso en las políticas de ascenso, la perspectiva de género está incorporada. Esa mirada de género atraviesa todas las políticas, por lo menos desde el área que me ocupa. Recientemente estuvimos trabajando un proyecto de reforma de la Ley de Personal Militar, que es la ley que regula la carrera profesional. Nos estamos rigiendo con una ley que es del año 71, en rigor un decreto ley que tiene aproximadamente 170 normas que lo modifican y que fue reglamentado jurisdiccionalmente por fuerza
es decir, que no está adecuado a los principios rectores de la defensa nacional tal cual hoy los conocemos, como la acción militar conjunta, la estricta separación entre defensa y seguridad, la conducción política del instrumento militar, la misión principal como principal criterio ordenador del instrumento militar. Entonces, el proyecto, que partió de una comisión que integraron 2 exministros, como la ministra Garré y el ministro Jaunarena, que se inició en la gestión del exministro Rossi, que la sostuvo el ministro Tayana, concluyó en un borrador que elevamos como anteproyecto a Presidencia de la Nación. Y bueno, este proyecto es acorde a la Constitución Nacional, a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados, incorpora el principio de igualdad y no discriminación por identidad de género y orientación sexual, e incorpora algunos artículos respecto a los derechos de las mujeres en particular, o aunque no sean específicos para las mujeres, van a impactar seguramente, de aprobarse esta ley en el Congreso, en los derechos de las mujeres. Consagra el derecho a la conciliación entre la vida personal, familiar y profesional del personal, porque muchas veces pasaba de parejas de oficiales o suboficiales militares que se priorizaba el destino de uno de ellos y por lo general se relegaba a la mujer, que perdía años de su carrera y esos años no se lo tenían en cuenta como años como tiempo mínimo, digamos, de permanencia en el grado para el futuro ascenso. Entonces se consagra ese derecho a la conciliación entre la vida personal y familiar, se consagra también el derecho a la asistencia médica dentro de la sanidad militar, incluyendo especialmente la atención de las necesidades de salud sexual y reproductiva. Esto implica la provisión de anticoncepción, de elementos de anticoncepción y de gestión menstrual, y garantizar la IVE en los hospitales militares. También se consagra la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres, y se incorporó también un derecho especial que también fue a pedido de la doctora Garré, porque siempre que hay una queja, un reclamo, en la institución militar se tiene que hacer ante el superior jerárquico. Se exceptuó esa obligatoriedad de tener que recurrir al superior jerárquico y se posibilitó que se pueda ir directamente a las oficinas de género en casos de violencia de género. O sea, se consagró especialmente. Por otro lado, otro de los proyectos del año pasado, el ministro Tayana nos instruyó elaborar una resolución por los casos de Matías Chirino y el caso del subteniente y del suboficial que habían sido agredidos en las denominadas bautismos, y salió una resolución que impulsó el ministro Tayana instruyendo la sanción más grave del Código de Disciplina, que es la destitución, y estableciendo también medidas preventivas, ordenando cursos de formación y sensibilización en esta temática para prevenir, sancionar y erradicar las violencias interpersonales en estos casos, tanto en los institutos de formación de oficiales como de suboficiales. Bueno, nada más. Gracias por la atención.